Un millonario que abandonó a su ex embarazada en el altar la encuentra 6 años después en un parque con trillizos. Al ver la cara de los niños, se queda sin palabras. Eran idénticos a él, pero la reacción de ella al verlo revela algo aún más impactante. El grito eufórico de los niños en la montaña rusa rasgó el aire, mientras Alejandro observaba el caos controlado del parque de diversiones con una sonrisa forzada. Sus dedos tamborileaban impacientemente en la barandilla de cromo, su reloj de lujo reflejando el sol de la tarde, mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo más tendría que soportar esa salida familiar. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. En medio de la colorida y ruidosa multitud, 3 caritas idénticas, copias perfectas de la suya, corrían en círculos alrededor de una mujer que nunca debería haber reaparecido en su vida, Carmen. El tiempo se congeló, su corazón se aceleró y la sangre en sus venas se heló. Los hijos que había abandonado antes de que nacieran estaban allí, a solo unos metros, y el imperio, cuidadosamente construido sobre secretos, amenazaba con colapsar en segundos. Alejandro sintió la mano de Isabel, su esposa de 4 años, apretar la suya. Él llevaba ropa casual que no podía ocultar su aire de riqueza, el reloj de lujo en su muñeca y unos zapatos italianos que se veían fuera de lugar en el ambiente relajado del parque. Cada pocos pasos, antes de ese fatídico momento, Alejandro revisaba discretamente su teléfono, incapaz de desconectarse por completo de los negocios, incluso en un domingo. ¿Podemos al menos fingir que nos estamos divirtiendo?, preguntó Isabel, ajustándose sus gafas de sol de diseñador. Prometiste que hoy sería diferente. Alejandro guardó su teléfono en el bolsillo y sonrió mecánicamente. Lo siento, te prometo que estoy 100% presente ahora. Palabras que se perderían en el viento en cuestión de segundos, cuando su mundo entero se congeló ante la visión que apareció a pocos metros de distancia. Fue como si el tiempo se detuviera. Primero, Alejandro vio a los niños. 3 niños idénticos, de unos 5 años, corriendo en círculos alrededor de un banco del parque. Su corazón se aceleró al notar sus sonrisas, los hoyuelos en sus mejillas, los ojos almendrados, rasgos tan familiares que era como mirar fotografías de su propia infancia. Luego, su mirada se movió hacia la mujer que se levantó del banco, llamando con cariño a los niños. Carmen. El aire escapó de los pulmones de Alejandro, como si le hubieran dado un puñetazo. Carmen, su ex prometida, la mujer que había abandonado en el altar 5 años atrás, a pesar de que sabía que estaba embarazada. La mujer que había cambiado por Isabel en una decisión que, se había convencido a sí mismo, había sido puramente racional. La sangre en sus venas se heló. Trillizos, 3 niños idénticos que eran su copia exacta. Durante todos estos años, se había limitado a enviar cheques mensuales a través de sus abogados, sin haber visto nunca ni mantenido ningún contacto con los niños que sabía que existían. Era más fácil así, se había convencido. Menos complicado, menos doloroso. Una simple ecuación de responsabilidad financiera sin involucramiento emocional. Pero ahora, al ver esas caras, algo dentro de él se derrumbó. Alejandro, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma, preguntó Isabel, siguiendo la dirección de su mirada. Fue en ese momento que Carmen lo vio. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y el tiempo pareció estirarse infinitamente en ese instante. La mirada que intercambiaron estaba cargada de emociones contradictorias. Sorpresa, dolor, culpa
y algo más que Alejandro no podía nombrar. ¿Quién es esa mujer?, insistió Isabel, su voz ahora teñida de sospecha. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirle a su esposa, allí mismo, que esa mujer era su ex prometida, que los 3 niños eran sus hijos, y que durante todo el tiempo que estuvieron juntos, había ocultado su existencia? Una vieja conocida, murmuró, desviando la mirada. Vámonos a otro lado. Pero era demasiado tarde. Carmen se había acercado, sosteniendo las manos de 2 de los niños, mientras el tercero se aferraba a su pierna. De cerca, el parecido era aún más impresionante. Era como si Alejandro estuviera mirando versiones en miniatura de sí mismo. «Hola, Alejandro», dijo Carmen, su voz sorprendentemente tranquila. «Ha pasado tiempo». Sus ojos, que una vez habían brillado con amor por él, ahora lo estudiaban con una mezcla de cautela y determinación. Ella era diferente, más fuerte, más segura de sí misma. Los años habían sido amables con ella. Su rostro conservaba la belleza que lo había atraído desde el principio. Pero ahora había algo más, una firmeza, una serenidad que provenía de alguien que había enfrentado tormentas y había sobrevivido. «Carmen», fue todo lo que pudo decir, sintiendo el peso de la mirada de Isabel sobre él. Uno de los niños levantó la vista, curioso. «Mami, ¿quién es este hombre?» El mundo de Alejandro se derrumbó con esa simple pregunta. No sabían quién era él. Por supuesto, no lo sabrían. ¿Cómo podrían? Él había sido solo un fantasma en sus vidas, un nombre en un cheque, una ausencia. Carmen dudó por un momento, pero respondió suavemente. «Este es Alejandro, un amigo de mami de hace mucho tiempo». «Amigo». La palabra cayó como una piedra en el estómago de Alejandro. En eso se había convertido. Un extraño, un conocido lejano, alguien que ni siquiera merecía ser reconocido como padre. «¿Y quién es esta?», preguntó Carmen, mirando a Isabel. «Mi esposa Isabel», respondió Alejandro, cada palabra sintiéndose como una confesión de culpa. El destello de reconocimiento en los ojos de Carmen fue casi imperceptible, pero estaba allí. Ella sabía exactamente quién era Isabel, la mujer por la que había sido cambiada, la razón por la que Alejandro la había dejado sola, embarazada, en su día de boda. «Es un placer conocerte», dijo Carmen con una cortesía que Alejandro sabía que no merecía. Isabel miró de Carmen a los niños, y luego a Alejandro. La comprensión comenzó a formarse en sus ojos, una creciente sospecha que amenazaba con explotar en cualquier momento. «¿Son tus hijos?», le preguntó Isabel a Carmen, su voz controlada pero temblorosa. Carmen asintió. «Sí, mis trillizos, Leo, Mateo y Daniel. Niños, saluden». Los niños saludaron tímidamente, mirando con curiosidad a los extraños. Alejandro no podía apartar los ojos de ellos. Cada gesto, cada expresión, parecía hacer eco de algo dentro de él. Esas pequeñas manos que nunca había sostenido, esas voces que nunca había escuchado llamar a un padre, esas sonrisas que nunca había provocado. «Son encantadores», comentó Isabel, pero su tono era distante, su mente claramente procesando las obvias similitudes entre los niños y su marido. Un incómodo silencio se cernió entre los adultos, mientras los niños, ajenos a la tensión, comenzaron a inquietarse. «Mami, ¿ya podemos ir a la montaña rusa?», preguntó uno de los niños. «Mateo», pensó Alejandro, aunque no estaba seguro de cómo distinguirlos. «En un minuto, cariño», respondió Carmen, sin apartar los ojos de Alejandro. «De hecho, ya nos íbamos. Fue interesante verte de nuevo, Alejandro». Había tanto escondido en esas palabras, ira contenida, preguntas no formuladas, acusaciones silenciosas.
Alejandro quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. «Carmen, yo», comenzó, pero ella negó con la cabeza ligeramente. «Aquí no, ahora no», dijo suavemente. Luego, sacando una tarjeta de su bolso, se la entregó. «Si quieres hablar, ya sabes dónde encontrarme». Alejandro tomó la tarjeta automáticamente, sintiendo el peso de ese pequeño trozo de papel, como si fuera un ancla, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Los primeros puentes a un mundo que había evitado deliberadamente durante 5 años. «Vámonos, niños», llamó Carmen suavemente, dándose la vuelta para irse. Los trillizos la siguieron obedientemente, sus pequeñas piernas moviéndose rápidamente para seguir el ritmo de su madre. Alejandro los vio alejarse, sintiendo como si una parte de él estuviera siendo arrancada. Quería correr tras ellos, decirles a los niños quién era realmente, rogar a Carmen por perdón, explicar. Pero, ¿qué podía explicar? ¿Cómo justificar 5 años de ausencia? Cuando finalmente logró desviar la mirada, encontró a Isabel mirándolo fijamente. Sus ojos estaban llorosos, no de tristeza, sino de furia contenida. «¿Quiénes son realmente, Alejandro?», preguntó, su voz peligrosamente baja. El mundo a su alrededor continuó girando, la música sonando, los niños riendo, los carruseles girando en círculos interminables. Pero para Alejandro, todo se había detenido. La casa de naipes que había construido estaba a punto de colapsar. «Vámonos a casa», dijo, evitando su mirada acusadora. «Te lo explicaré todo allí». «No». Isabel plantó sus pies en el suelo. «Me lo vas a decir ahora. Esos niños son tuyos, ¿no? Se parecen exactamente a ti». El peso de 5 años de mentiras y omisiones cayó sobre los hombros de Alejandro. A su alrededor, las familias pasaban, felices en su normalidad, mientras su propio mundo implosionaba a cámara lenta. «Sí», finalmente admitió, la palabra escapando como un suspiro doloroso. «Son mis hijos». Isabel retrocedió, como si la hubieran abofeteado. «¿Tus hijos? ¿Y cuándo exactamente planeabas decírmelo? ¿Después de cuánto tiempo, Alejandro? ¿No fueron 5 años suficientes para encontrar el momento adecuado?» Cada palabra era como una cuchilla, precisa y afilada, cortando las últimas capas de protección que había construido a su alrededor. «Iba a decírtelo», intentó, sabiendo lo vacía que sonaba esa excusa. «Simplemente nunca encontré el momento adecuado». «¿El momento adecuado?», repitió Isabel, incrédula. «Y esa mujer, ella es Carmen, mi ex prometida». El rostro de Isabel se puso pálido. «La misma Carmen de la que dijiste que te separaste meses antes de que nos conociéramos. La misma Carmen que, por lo que estoy viendo, estaba embarazada cuando la dejaste». Alejandro no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. «¿La dejaste embarazada? ¿Por mí?». La voz de Isabel tembló. Horror e indignación se mezclaban en cada sílaba. ¿Y nunca en 4 años de matrimonio pensaste que eso sería lo suficientemente relevante como para mencionarlo? La gente a su alrededor comenzó a notar la discusión, lanzando miradas curiosas en su dirección. Alejandro intentó tomar el brazo de Isabel para guiarla a un lugar más privado, pero ella se apartó de su toque. «No me toques», dijo, las lágrimas ahora corriendo libremente. «No sé quién eres. Pensé que te conocía, pero estaba claramente equivocada. El hombre con el que me casé no sería capaz de abandonar a sus propios hijos, de esconder su existencia, de construir nuestra vida sobre mentiras». Las palabras golpearon a Alejandro con una fuerza brutal, porque contenían la verdad que había intentado ignorar durante tanto tiempo. ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Qué clase de padre nunca conoció a sus propios hijos?
¿Qué clase de marido esconde algo tan fundamental de su esposa? Mirando la tarjeta en su mano, Alejandro sintió el peso de todas las elecciones que había hecho, todos los caminos no tomados, todas las responsabilidades que había evitado. Y por primera vez en 5 años, se permitió sentir realmente la magnitud de su cobardía. «Me voy a casa de mi hermana», anunció Isabel, secándose las lágrimas con rabia. «No me sigas, no me llames. Necesito pensar». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y miró a Alejandro una última vez, sus ojos revelando un dolor profundo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Durante años te rogué que tuviéramos hijos, y siempre dijiste que no estabas listo, que querías esperar el momento adecuado, y todo este tiempo... No terminó la frase. No había necesidad. Con una última mirada devastada, Isabel se alejó, desapareciendo entre la multitud, dejando a Alejandro solo con el peso de sus elecciones. La tarjeta de Carmen ardiendo en su mano como una promesa o una amenaza de que nada en su vida sería igual a partir de ese día. El empresario que había construido un imperio basado en decisiones calculadas, ahora se encontraba completamente perdido, sin mapa ni brújula. El hombre que microgestionaba cada aspecto de su vida estaba ahora enfrentando el caos que él mismo había sembrado. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el parque de diversiones, Alejandro supo que solo estaba al principio de un viaje que lo obligaría a confrontar no solo su pasado, sino la esencia misma de quien se había convertido. Las consecuencias. El reloj de la sala marcaba las 3 de la mañana, cuando Alejandro finalmente llegó a casa. La mansión, con sus techos altos y pasillos interminables, nunca había parecido tan vacía. Dejó la llave en la consola de mármol, el tintineo metálico resonando en el silencio opresivo. Sin encender las luces, se dirigió al bar y se sirvió un generoso trago de whisky. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no pudo borrar las imágenes que lo perseguían. 3 pares de ojos idénticos a los suyos, mirándolo con curiosidad inocente. Sus hijos. La palabra reverberó en su mente como una campana, insistente e imposible de ignorar. Sus padres habían sido figuras distantes en su propia infancia, un padre ausente consumido por el trabajo y una madre emocionalmente no disponible, preocupada por las apariencias y el estatus social. Había crecido prometiéndose a sí mismo que sería diferente, que cuando tuviera hijos estaría presente. Qué cruel ironía que ahora, a los 38 años, descubría que se había convertido en exactamente lo que juró evitar. Y aún peor, su teléfono vibró en su bolsillo. Era Isabel, finalmente respondiendo a sus docenas de llamadas. «Necesito espacio. No me busques por unos días. Cuando esté lista para hablar, te contactaré». Un mensaje corto y directo, sin espacio para la argumentación. Típico de ella, una mujer que sabía establecer límites, una de las cualidades que inicialmente lo había atraído, ahora trabajando en su contra. Alejandro se hundió en el sofá de cuero. Su teléfono se deslizó de su mano. En un gesto automático, su otra mano encontró la tarjeta que Carmen le había dado. La examinó bajo la tenue luz que entraba por las ventanas. Una simple tarjeta blanca, con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Tan pequeña, y sin embargo, conteniendo el poder de reescribir su vida entera. En el estudio, la computadora se encendió con un suave zumbido. Alejandro escribió el nombre de Carmen en el motor de búsqueda, algo que nunca se había permitido hacer en los últimos 5 años. La encontró fácilmente.
directora de marketing de una empresa de tamaño mediano, algunas fotos en eventos corporativos, un perfil profesional impecable, sin redes sociales públicas. Carmen siempre había sido discreta. Continuando la búsqueda, añadió trillizos a los términos. Apareció un artículo de un periódico local. Maestra supera desafíos y celebra la graduación de sus trillizos del jardín de infancia. La foto mostraba a Carmen radiante, rodeada de los 3 niños vestidos con pequeñas togas y birretes. Sus hijos se veían felices, sanos, habían crecido sin él, y sin embargo, habían prosperado. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué derecho tenía él ahora a entrar en sus vidas? A perturbar el equilibrio que Carmen, sola, había establecido? Sería puro egoísmo por su parte. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de rosa y dorado, algo dentro de Alejandro también se despertó. Una extraña, casi olvidada, sensación de responsabilidad genuina. No la responsabilidad calculada de firmar cheques mensuales, sino algo más profundo, más visceral. El deseo de conocer a sus hijos, de escuchar sus voces, de saber quiénes eran. 3 días pasaron sin noticias de Isabel. Alejandro se sumergió en el trabajo, como siempre hacía cuando necesitaba evitar enfrentar sus emociones. Pero por primera vez en su exitosa carrera, no pudo concentrarse. Durante una importante reunión con inversores, se encontró dibujando 3 pequeñas figuras de palo en el margen de su libreta. En medio de una llamada con su director financiero, perdió por completo el hilo de la conversación, distraído por el recuerdo de las caras de los niños. ¿Estás bien, Alejandro?, preguntó Felipe, su asistente personal durante más de 8 años, la única persona que se atrevía a cuestionar su comportamiento. «Te ve distante». «Estoy bien», respondió automáticamente, la mentira saliendo con facilidad después de años de práctica en ocultar emociones. Pero esta vez, las palabras sonaron falsas incluso para sus propios oídos. En la mañana del 4.º día, Alejandro finalmente se armó de valor. Escribió un mensaje al número de la tarjeta. «Carmen, soy Alejandro. Me gustaría hablar sobre los niños, si estás dispuesta». La respuesta llegó casi de inmediato, como si ella hubiera estado esperando este contacto. «Café Meridiano. Mañana, 2 p.m. Vendré sola». Fue así de simple, sin recriminación, sin demandas, sin despliegue de emoción. Solo un lugar, una hora y una condición. Carmen siempre había sido pragmática. Cuando Isabel finalmente regresó a casa, 5 días después del incidente en el parque, encontró a Alejandro sentado en los escalones de la entrada, esperando. Sus ojos estaban marcados por profundas ojeras, su barba sin afeitar, su cabello, habitualmente impecable, ahora desordenado. «¿Puedo entrar a mi propia casa?», preguntó, su voz fría, pero no hostil. Solo cansada. «Isabel, yo». «Ahora no», lo interrumpió, levantando la mano. «Necesito una ducha y unas horas de sueño decente. Hablaremos después». Alejandro asintió, dejándola pasar. Mientras veía a su esposa subir las escaleras, se dio cuenta de lo mucho que se había acostumbrado a tener el control. De su negocio, de sus relaciones, de cada aspecto de su vida meticulosamente planificada. Ahora, todo ese control se le escapaba de entre los dedos como arena fina. Esa noche, acostados en lados opuestos de la cama king size, el silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. Fue Isabel quien finalmente lo rompió. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La pregunta flotó en el aire, simple y devastadora. Alejandro miró al techo, donde las sombras bailaban. «Al principio,
Tuve miedo de perderte, admitió, la dolorosa verdad saliendo por primera vez. Luego, cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a encontrar el momento adecuado. Y luego, creo que me convencí a mí mismo de que no era necesario, que los cheques mensuales eran suficientes para cumplir con mi obligación. ¿Obligación?, repitió Isabel, volteándose para mirarlo. Son tus hijos, Alejandro, no una póliza de seguro o una deuda corporativa. Son 3 niños de carne y hueso que tienen tu ADN, tu cara, probablemente tus talentos y tus defectos también. Cada palabra era como una aguja, precisa y dolorosa, perforando las últimas capas de autojustificación que él había construido a lo largo de los años. Voy a reunirme con ella mañana, dijo Alejandro después de un largo silencio. Con Carmen. Isabel cerró brevemente los ojos. ¿Qué esperas lograr con eso? No lo sé, respondió honestamente. Quizás entender, quizás conocerlos. Y luego... La pregunta quedó sin respuesta. El luego era un territorio desconocido, aterrador en sus infinitas posibilidades. A la mañana siguiente, Alejandro eligió deliberadamente ropa casual, jeans y una simple camisa azul claro. Nada de los trajes impecablemente cortados que servían como su armadura en el mundo corporativo. Llegó al café 20 minutos antes de la hora programada, eligiendo una mesa discreta en la parte de atrás. Café Meridiano era un lugar sin pretensiones, con mesas de madera y sillas de mimbre, muy diferente de los restaurantes refinados que frecuentaba para los almuerzos de negocios. El aroma a café recién molido llenaba el aire, mezclándose con el olor a pan de masa madre, horneándose en el horno abierto. Cuando Carmen entró, puntualmente a las 2 de la tarde, Alejandro la reconoció de inmediato, incluso sin los trillizos a su lado. Se veía diferente a la luz del día, lejos de la atmósfera caótica del parque, más madura, más serena. Llevaba pantalones de lino beige y una blusa aguamarina, su cabello castaño recogido en un moño sin pretensiones. Ninguna joya más que unos pequeños pendientes de perlas y un reloj simple, siempre elegante, sin ostentación. Otro rasgo que lo había atraído hace años. Ella lo vio y caminó con determinación hacia la mesa. Alejandro se levantó, inseguro de si extender su mano o simplemente asentir. Optó por un simple hola, que sonó inadecuado incluso para sus propios oídos. «Hola, Alejandro», respondió ella, sentándose. Sus ojos de color miel oscuro, que recordaba bien, lo estudiaron con una mezcla de cautela y curiosidad. «Te ves cansada». «No he estado durmiendo mucho», admitió. Se produjo un breve silencio, roto por la camarera que se acercaba. Carmen pidió un capuchino. Alejandro, un espresso doble. «¿Están bien los niños?», preguntó cuando se quedaron solos de nuevo, la pregunta saliendo más vacilante de lo que pretendía. Una sombra de una sonrisa pasó por los labios de Carmen. «Lo están, tan inquietos como siempre». Leo cogió un resfriado leve, pero se está recuperando. Mateo ganó un concurso de matemáticas en la escuela la semana pasada. Y Daniel no deja de hablar del cohete que está construyendo para la Feria de Ciencias. Pero cada pieza de información era como una pequeña daga, momentos de las vidas de sus hijos que Alejandro se había perdido, logros de los que no había sido testigo, dificultades que no había ayudado a superar. ¿Saben ellos de mí?, la pregunta que lo había atormentado desde el encuentro en el parque finalmente escapó. Carmen tomó un sorbo de su capuchino antes de responder, dándose un poco de tiempo. «Saben que tienen un padre biológico que vive lejos. Les dije que tenías que irte para ocuparte de un negocio importante». Alejandro sintió que se le hundía el estómago. Era una mentira piadosa, mucho más amable que la verdad.
que era que él había elegido deliberadamente no ser parte de sus vidas. ¿Por qué?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Por qué no les dijiste la verdad? ¿Que los abandoné? Carmen lo estudió por un largo momento antes de responder. No fue por ti, Alejandro. Fue por ellos. ¿De qué serviría a 3 niños pequeños saber que su padre biológico eligió no conocerlos? ¿Qué tipo de comienzo de vida sería ese? La respuesta lo golpeó duramente. Mientras él pasaba los últimos 5 años fingiendo que los trillizos no existían, Carmen no solo crió a los niños, sino que también protegió la imagen que tenían de él. No porque él mereciera tal consideración, sino porque era lo mejor para los niños. Lo siento, dijo, las palabras completamente inadecuadas para expresar la profundidad de su arrepentimiento. Por lo que te hice, a todos ustedes. No estoy interesada en tus disculpas, Alejandro, respondió Carmen, sin hostilidad, solo afirmando un hecho. Lo hecho está. Construí una vida para mí y para los niños. Una buena vida. ¿Estás casada ahora?, preguntó, dándose cuenta de que no había revisado ese detalle en su investigación en línea. Sí, desde hace 2 años, con Raúl. Él ama a los niños como si fueran suyos. Había una suavidad en su voz cuando mencionó a su marido, una nota de genuino contento que Alejandro nunca había escuchado durante los años que estuvieron juntos. ¿Y él sabe de mí? Claro que sí. No construyo relaciones sobre secretos. La puya no fue sutil, pero tampoco fue dicha con malicia. Alejandro bajó los ojos a su café, ahora frío y olvidado. ¿Qué quieres, Carmen? Quiero decir, ¿de mí? No quiero nada de ti, respondió con calma. Los cheques que envías son más que suficientes para las necesidades financieras de los niños. Nos ha ido bien sin tu presencia hasta ahora. Entonces, ¿por qué aceptaste reunirte conmigo? Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos ahora fijos en los suyos. Porque vi tu cara cuando los miraste en el parque. Fue la primera vez en todos estos años que vi algo más que frialdad calculadora en tus ojos. Y pensé que quizás, solo quizás, finalmente estabas listo para ser más que un nombre en un cheque. Sus palabras lo golpearon como un golpe físico. No había acusación en su tono. Justo una observación franca. Y eso de alguna manera lo hizo todo peor. Quiero conocerlos, dijo Alejandro, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Si me lo permites. Carmen lo estudió por un largo momento, como si intentara evaluar su sinceridad. Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, Alejandro. No puedes simplemente aparecer en sus vidas como el padre que nunca conocieron y esperar que todo se resuelva mágicamente. Tienen 5 años, pero no son tontos. Van a hacer preguntas. Entiendo, asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. ¿Cómo sugieres que hagamos esto? Primero, necesito hablar con Raúl. Él es parte de su familia ahora y su opinión importa. Luego, si él está de acuerdo, podemos organizar un encuentro casual. Tal vez un picnic en el parque, algo simple y sin presión. Alejandro sintió una oleada de gratitud por el enfoque sensato de Carmen. Ella estaba poniendo las necesidades de los niños en primer lugar, como siempre lo había hecho. Gracias, dijo simplemente. No estoy haciendo esto por ti, ella aclaró. Lo estoy haciendo por los niños. Se merecen conocer su origen, entender de dónde vinieron. Pero escucha con atención, Alejandro. Si esto es solo un capricho pasajero tuyo, una especie de crisis de la mediana edad o un intento de limpiar tu conciencia, detente ahora. Porque entrar en sus vidas solo para desaparecer de nuevo sería imperdonable. La seriedad en su rostro dejó claro que no era una amenaza vacía. Alejandro sintió el peso de esas palabras, la responsabilidad monumental que estaba considerando asumir. No es un capricho,
aseguró. No puedo explicar lo que me pasó en ese parque, pero algo cambió. Algo fundamental. Carmen solo asintió, sin mostrar si le creía o no. Terminando su café, recogió su bolso, preparándose para irse. Te contactaré después de hablar con Raúl. Puede que tarde unos días. Alejandro se puso de pie cuando ella lo hizo. Un reflejo automático de buenos modales. ¡Carmen!, la llamó cuando ella se estaba dando la vuelta para irse. Son felices. Una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez desde que había llegado. Mucho. Son niños maravillosos, Alejandro. Ruidosos, curiosos, a veces agotadores, pero increíblemente maravillosos. Con esas palabras, ella se fue, dejando a Alejandro con una confusa mezcla de emociones. Arrepentimiento por el tiempo perdido, miedo por el futuro incierto, pero también, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña llama de esperanza. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Isabel sentada en el balcón, un libro abierto pero sin leer en su regazo. Su rostro mostraba claros signos de que había estado llorando, pero también había una determinación en sus ojos que Alejandro conocía bien. ¿Cómo te fue?, preguntó simplemente. Ella aceptó pensar en dejarme conocer a los niños, respondió, sentándose en la silla a su lado. Necesita hablar con su marido primero. Está casada. Raúl, señaló Isabel. No una pregunta, sino una observación reflexiva. Ella siguió adelante. Sí. Un pesado silencio cayó entre ellos, lleno de preguntas no formuladas y decisiones aún por tomar. ¿Y nosotros, Alejandro?, Isabel finalmente preguntó, su voz suave pero firme. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Alejandro miró al horizonte, donde el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. Era una pregunta para la cual aún no tenía una respuesta. Pero por primera vez en su vida, estaba dispuesto a enfrentar la incertidumbre de frente, construyendo un puente. El mensaje de Carmen llegó 5 días después, cuando Alejandro comenzaba a perder la esperanza. Un simple domingo, 10 a.m., Parque das Magnolias, junto al lago. Los niños estarán allí. Alejandro leyó y releyó esas palabras. Su corazón se aceleraba cada vez. Estaba a punto de conocer a sus hijos, no como un extraño vislumbrado por casualidad en un parque de diversiones, sino como alguien que podría, quizás, algún día, ser una parte de sus vidas. Ella respondió, le dijo a Isabel que estaba tomando café en el balcón, el periódico abierto pero ignorado frente a ella. En los últimos días, habían establecido una frágil tregua, durmiendo en la misma cama, compartiendo comidas, intercambiando palabras necesarias, pero la intimidad que los unía estaba suspendida, colgando en un limbo incierto. ¿Cuándo?, preguntó Isabel, sin levantar los ojos de su taza. El domingo. Ella asintió lentamente. ¿Quieres que vaya contigo? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Él no había considerado esa posibilidad. Isabel, ¿te gustaría ir? Ella finalmente lo miró, sus ojos reflejando una mezcla compleja de emociones. No lo sé, Alejandro. Una parte de mí quiere conocer a estos niños que son los hijos de mi marido. Otra parte teme que pueda ser demasiado para procesar en este momento. Alejandro se sentó a su lado, con cuidado, manteniendo una distancia respetuosa. Creo que el primer encuentro debería ser solo yo, para no confundirlos aún más. Tiene sentido. Estuvo de acuerdo, una nota de alivio en su voz. Después de un momento, Anya añadió, ¿has pensado en lo que les vas a decir? ¿Cómo vas a presentarte? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No. Él no había pensado en eso. ¿Cómo te presentarías a 3 niños de 5 años que no sabían que él era su padre biológico?
Carmen dijo que saben que tienen un padre biológico que vive lejos, respondió lentamente. Me imagino que ella me presentará como ese padre, pero no sé exactamente cómo va a suceder eso. Isabel cerró brevemente los ojos. Esto va a cambiarlo todo, lo sabes. Lo sé, admitió Alejandro, la realidad de la situación pesando sobre sus hombros. Pero no puedo volver atrás ahora. No quiero volver atrás. Los días previos al domingo pasaron en un borrón ansioso. En la oficina, Alejandro estaba distraído. Se perdía en las reuniones. Olvidaba devolver llamadas importantes. Sus ejecutivos intercambiaban miradas preocupadas. Nunca antes habían visto al CEO tan desenfocado. El viernes, cuando llegó a casa, encontró a Isabel en el armario, unas maletas abiertas sobre la cama. ¿Te vas?, preguntó, un pánico repentino apretando su pecho. Isabel negó con la cabeza. Solo por unos días. Me voy al spa en la costa. Necesito pensar, Alejandro. Entiendo, dijo, aunque no lo entendía por completo. Una parte de él quería protestar, rogarle que se quedara. Pero otra parte, la que lentamente comenzaba a reconocer el impacto de sus acciones en los demás, sabía que ella merecía ese espacio. Volveré el martes, añadió, cerrando una de las maletas. Tal vez para entonces las cosas estén más claras en mi cabeza. El domingo, Alejandro se despertó antes de que saliera el sol, después de una noche de sueño inquieto. Pasó una cantidad desproporcionada de tiempo eligiendo qué ponerse, queriendo lucir casual, pero no descuidado. Optó por jeans y una camisa sencilla, azul claro, simple, pero de calidad. De camino al parque, se detuvo en una librería que abría temprano y compró 3 libros infantiles diferentes, después de pedir ayuda a la vendedora sobre lo que les podría gustar a los niños de 5 años. También compró una caja de bombones finos para Carmen, no como un gesto romántico, sino por gratitud por lo que ella estaba permitiendo. Parque das Magnolias estaba tranquilo esa mañana de domingo, con solo unos pocos corredores matutinos y personas paseando a sus perros. Alejandro llegó 20 minutos antes, incapaz de controlar su ansiedad. Se sentó en un banco con vistas al lago, los regalos a su lado, observando a los patos que se deslizaban pacíficamente por el agua. Exactamente a las 10 en punto, vio a Carmen acercarse por uno de los senderos del parque, sosteniendo las manos de 2 de los niños, mientras el tercero corría un poco por delante, persiguiendo una mariposa. A su lado, caminaba un hombre alto y de hombros anchos, con una barba bien cuidada y una expresión seria. Raúl, supuso Alejandro, sintiendo una inesperada oleada de celos al ver lo cómodos que parecían los niños en presencia de ese hombre. Él era el que había estado allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Alejandro se levantó, sus piernas de repente pesadas. Carmen lo vio y les dijo algo a los niños, que miraron en su dirección con evidente curiosidad. El niño que iba por delante corrió de vuelta a su madre, aferrándose a su pierna mientras estudiaba al extraño con ojos sospechosos, los mismos ojos que Alejandro. «Hola», dijo Alejandro cuando el grupo se acercó. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Hola, Alejandro», respondió Carmen, su tono neutro, pero no hostil. «Leo, Mateo y Daniel», señaló a cada uno de ellos. «Y este es mi marido, Raúl». Raúl extendió su mano, su agarre firme y directo. Sus ojos, mientras tanto, transmitían un mensaje claro. «Estoy aquí para proteger a mi familia». «Es un placer conocerlos», dijo Alejandro, mirando a los trillizos con una emoción que apenas podía contener. De cerca, el parecido era aún más impresionante. La misma forma de los ojos,
la misma barbilla ligeramente cuadrada. Incluso la forma en que inclinaban la cabeza ligeramente mientras observaban algo con interés. Hubo un momento incómodo de silencio, roto por Carmen. Niños, ¿recuerdan cuando hablamos de su padre biológico? ¿La persona que ayudó a mami a hacerlos? Los tres asintieron, mirando de Alejandro a Carmen con diferentes grados de comprensión. Este es Alejandro. Él es su padre biológico. Leo, que parecía el más seguro de sí mismo, se adelantó. ¿Eres el hombre de las fotos de bebé? Alejandro miró a Carmen, confundido. Les mostré algunas fotos antiguas, explicó ella, de cuando estábamos juntos antes de que nacieran. Sí, respondió Alejandro, agachándose para estar a la altura de los niños. Soy yo. ¿Por qué vives tan lejos?, preguntó Mateo, todavía sosteniendo la mano de Carmen, pero con la curiosidad estampada en su pequeña cara. Alejandro sintió el peso de esa simple pregunta. Toda su educación en universidades de élite, su habilidad para navegar negociaciones multimillonarias, su talento para los discursos corporativos, nada de eso lo había preparado para responder a un niño de 5 años por qué abandonó a su madre embarazada. Tuve que irme por trabajo, dijo finalmente, repitiendo la historia que Carmen había contado. Pero estoy muy feliz de conocerlos ahora. Daniel, que parecía más reservado, se escondió parcialmente detrás de la pierna de Raúl, observando a Alejandro con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Traje algunos regalos, dijo Alejandro, indicando los paquetes en el banco, libros y bombones para su madre. Carmen aceptó los bombones con un educado agradecimiento, mientras los niños se emocionaban ante la mención de los regalos. Pronto estaban sentados en el césped, abriendo el papel de regalo con entusiasmo infantil. ¡Dinosaurios!, exclamó Leo, mostrando su libro. ¡Me encantan los dinosaurios! ¡Espacio! Mateo abrazó su libro sobre el sistema solar. Daniel abrió el suyo con más cuidado, un libro sobre animales del bosque, y murmuró un gracias, casi inaudible, aún sin mirar directamente a Alejandro. Carmen y Raúl se sentaron en un banco cercano, observando la interacción con atención, mientras Alejandro intentaba entablar una conversación con los niños sobre sus libros. Leo, el más hablador, pronto le estaba explicando a Alejandro que un T-Rex, de hecho, no podía rugir como en las películas, sino que probablemente hacía sonidos más parecidos a los de un cocodrilo. Mateo quería saber si Alejandro alguna vez había visto un cohete de verdad, y Daniel solo pasaba las páginas de su libro, ocasionalmente mirando a Alejandro, cuando creía que no lo estaban viendo. Fue extraño y maravilloso, incómodo y natural al mismo tiempo. Alejandro se sentía completamente fuera de su elemento. Él que siempre estaba en control, siempre sabía exactamente qué decir y cómo actuar. Ahora, sentado en el césped de un parque en una mañana de domingo, intentando conectar con 3 pequeñas versiones de sí mismo, era totalmente vulnerable. 1 hora pasó rápidamente. Carmen se acercó, informando que era hora de irse. Los niños tenían clases de natación al mediodía. Alejandro sintió una punzada de decepción, pero asintió, entendiendo que este primer encuentro no debía ser prolongado. ¿Podemos vernos de nuevo?, preguntó, la pregunta dirigida tanto a Carmen como a los niños. Fue Raúl quien respondió. Veremos cómo evolucionan las cosas, un paso a la vez. Alejandro asintió, aceptando la respuesta. Cuando se despidieron, Daniel, el más callado de los 3, sorprendió a todos al preguntar, ¿te vas a ir lejos de nuevo? La pregunta golpeó a Alejandro como una flecha, perforándolo directamente en el corazón. Se agachó de nuevo, mirando a los ojos del niño, y respondió con una certeza que no sabía que poseía. No, Daniel, no me iré lejos nunca más. El niño estudió su cara por un momento, como si evaluara la sinceridad de esa promesa.
antes de asentir ligeramente y correr a alcanzar a sus hermanos. Alejandro vio cómo el grupo se alejaba por el sendero del parque, los niños ahora corriendo por delante, sus nuevos libros a salvo bajo sus brazos. Carmen se giró una vez, saludando brevemente, un gesto que él interpretó como alentador. Sentado en el banco de nuevo, solo con sus pensamientos, Alejandro sintió algo que no había experimentado en años, una emoción pura, no diluida por cálculos de ventajas o desventajas. Sacó su teléfono para revisar los mensajes y, sin pensarlo, abrió la aplicación de su banco. Había una notificación pendiente, una alerta por una transacción inusual. Frunciendo el ceño, tocó la notificación. La empresa estaba enfrentando una caída significativa en sus acciones después de que los rumores de irregularidades fiscales salieron a la luz el viernes pasado. Un problema que su director financiero había intentado desesperadamente comunicar mientras Alejandro estaba distraído con los pensamientos sobre la reunión con los trillizos. El valor de mercado de la empresa había caído un 18% en un solo día de negociación. En cualquier otro momento, esta noticia habría sido devastadora, provocando una respuesta inmediata. Llamadas frenéticas, reuniones de emergencia, estrategias de control de daños. Pero en ese momento, sentado en un banco del parque con el corazón lleno de recuerdos recientes, Alejandro descubrió que no podía sentir el pánico habitual. La perspectiva había cambiado, sutil pero innegablemente. Guardando su teléfono sin responder a las docenas de mensajes urgentes, caminó lentamente hacia el coche, intentando organizar sus pensamientos. En solo 2 semanas, el fundamento de su vida cuidadosamente construida había sido completamente sacudido. Su esposa estaba temporalmente lejos, cuestionando el futuro de su matrimonio. Su empresa, una vez sólida, enfrentaba una crisis financiera inesperada. Y ahora, había 3 pequeños seres humanos en su vida. Sus hijos, que apenas lo conocían, pero que ya habían despertado en él emociones que nunca había imaginado posibles. Cuando encendió el coche, Alejandro tomó una decisión que habría sido impensable para el hombre que era solo 2 semanas antes. La crisis en la empresa tendría que esperar hasta mañana. Hoy, necesitaba procesar lo que acababa de experimentar. Necesitaba entender lo que significaba ser padre, no solo biológicamente, sino en todas las formas que importaban. Conduciendo a casa, la mansión vacía que ahora parecía demasiado grande, demasiado fría, sin la presencia de Isabel, Alejandro se sintió simultáneamente perdido y encontrado. Perdido porque todos los marcadores que definían su identidad estaban en flujo. Encontrado porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba siguiendo algo más profundo que la ambición o las expectativas sociales. En el silencio de la casa, se quitó los zapatos y se tumbó en el sofá, cerrando los ojos. Las imágenes de los niños bailaban en su mente, Leo explicando con entusiasmo sobre los dinosaurios, Mateo señalando ilustraciones de planetas, Daniel observándolos en silencio, con ojos que reflejaban los suyos. Sus hijos. El pensamiento seguía siendo surrealista, ajeno, pero también innegablemente verdadero. Su teléfono sonó de nuevo. Su vicepresidente sin duda intentando localizarlo para discutir la crisis inminente. Alejandro silenció el aparato. Mañana enfrentaría las consecuencias profesionales de su reciente negligencia. Mañana recuperaría el control de su empresa en problemas. Mañana pensaría en qué decirle a Isabel cuando regresara. Pero hoy,
Hoy se permitiría que las emociones que había suprimido durante tanto tiempo finalmente emergieran en una inundación de arrepentimiento, esperanza y posibilidades recién descubiertas. Un camino de redención. La invitación para el cumpleaños de los trillizos llegó en un sobre colorido, decorado con estrellas y planetas. Obra de los propios niños, explicaba la nota adjunta de Carmen. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba al leer las palabras escritas con letra infantil irregular. Por favor, ven a nuestra fiesta, Leo, Mateo y Daniel. En los 5 meses transcurridos desde ese primer encuentro en el parque, su relación con los niños había evolucionado lentamente, con cuidado. Encuentros quincenales en el parque, una visita al planetario con Mateo, una tarde en el Museo de Dinosaurios con Leo, incluso una sesión de lectura tranquila con Daniel, el más reservado de los 3. Pequeños pasos, momentos preciosos que Alejandro atesoraba. ¿Realmente quieren que vaya?, le preguntó a Isabel, que observaba su reacción con ojos atentos. ¿Por qué la sorpresa?, respondió ella. Eres su padre. La relación entre Isabel y los trillizos había sido inicialmente incómoda, marcada por sonrisas educadas y conversaciones superficiales. Pero con el tiempo, algo inesperado comenzó a florecer. Fue Daniel, sorprendentemente, quien primero conectó con ella. Fascinado por sus conocimientos de arquitectura, pronto estaban dibujando estructuras imaginarias, puentes imposibles, castillos en el aire juntos. Supongo que eso significa que vamos, comentó Isabel, recogiendo la invitación para examinarla. Raúl estará allí, me imagino. Sí, es su casa, después de todo. Alejandro todavía sentía una punzada de incomodidad al pensar en el hombre que, a todos los efectos, era más padre de sus hijos que él. Pero había desarrollado un respeto reacio por Raúl, por su integridad, su dedicación a los niños, su disposición a compartir, incluso si era con cautela. La fiesta de cumpleaños se celebró en el patio trasero de la modesta, pero acogedora casa, donde Carmen vivía con Raúl y los trillizos. Una casa llena de libros, juguetes y arte infantil en las paredes. Un hogar de verdad, no una residencia de revista como la mansión donde vivían Alejandro e Isabel, viendo a los niños correr entre los invitados, riendo y jugando bajo el sol de la tarde. Alejandro sintió una mezcla de alegría y dolor. Alegría por estar allí, por ser parte de este momento. Dolor por los muchos momentos perdidos, por los 5 años de ausencia voluntaria. Gracias por venir, dijo Carmen, acercándose con 2 vasos de limonada. Significa mucho para ellos. Gracias por invitarme, respondió Alejandro, aceptando la bebida. Carmen, quería preguntarte algo. Mi abogado me dijo que te negaste a todas mis ofertas de aumentar la manutención de los niños. ¿Por qué? Carmen sonrió. Una sonrisa tranquila que reflejaba una sabiduría que Alejandro apenas comenzaba a entender. Porque el dinero no era lo que necesitaban de ti, Alejandro. Nunca lo fue. La simplicidad de esa respuesta lo golpeó como una revelación. Durante años, él había equiparado la responsabilidad parental con el apoyo financiero. Una ecuación conveniente que le permitía mantener la distancia emocional mientras cumplía con las obligaciones legales. Carmen había entendido mucho antes que él que lo que sus hijos realmente necesitaban no era cuentas bancarias robustas, sino presencia, tiempo, conexión. Más tarde, durante el corte del pastel, Alejandro observó cómo Raúl ayudaba a Daniel a sostener el cuchillo. Cómo le susurraba palabras de aliento al oído del niño. Cómo su cara se iluminaba con genuino orgullo cuando los trillizos soplaban las velas juntos. Era la paternidad en su forma más pura,
no basada en el ADN o la obligación, sino en el amor constante, diario, incondicional. Tienes suerte, dijo Alejandro a Carmen cuando tuvieron un momento a solas. Él es un buen hombre, un buen padre. Lo es, asintió ella, sin triunfalismo, solo reconociendo la verdad. Pero tienen espacio en sus corazones para ambos, ¿sabes? Los niños tienen una capacidad increíble para amar. Las semanas que siguieron trajeron nuevas complicaciones y desarrollos. La empresa de Alejandro finalmente se estabilizó después de la crisis, aunque con un valor de mercado reducido. Su relación con Isabel encontró un nuevo equilibrio, más honesto, más vulnerable, aunque las cicatrices de la decepción aún eran visibles. Y luego estaba su madre. La ruptura con Carmen había sido dolorosa, pero necesaria. Una línea en la arena que Alejandro necesitaba trazar para definir el tipo de hombre, el tipo de padre que quería ser. For months, they maintained only formal contact, brief calls on important dates. Fue Isabel quien, sorprendentemente, sugirió una reconciliación. She's your mother, Alejandro, despite everything, and she's getting older, more fragile. Ella manipuló mi vida, me mintió sobre Carmen, me hizo abandonar a mis propios hijos. Sí, Isabel agreed, and that was terrible, unforgivable maybe. But forgiveness isn't for her, it's for you, to move on, completely. Así fue como, casi 11 meses después del encuentro casual en el parque de diversiones, Alejandro organizó un almuerzo en el restaurante favorito de su madre, un terreno neutral, donde podrían, tal vez, encontrar algún camino hacia la reconciliación. What he didn't expect was to find not only Sofía waiting for him, but Carmen, Raúl, and the triplets as well. "What is this?" he asked Isabel, who squeezed his hand in response. "Una sorpresa. Your mother asked to meet her grandchildren." Sofía se veía más pequeña de alguna manera, less imposing than Alejandro remembered. Her eyes, normally cold and calculating, now showed a vulnerability he had rarely witnessed. "Hola, Alejandro," she said, her voice betraying nervousness. "I hope you don't mind this unexpected arrangement." El almuerzo comenzó de manera incómoda, con conversaciones artificiales y silencios tensos. The boys, feeling the strange atmosphere, were unusually quiet, watching the adults with attentive eyes. It was when dessert was served that Sofía finally spoke, her voice more fragile than Alejandro had ever heard. "Me gustaría disculparme," she said, looking first at Carmen, "por interferir en sus vidas de una manera tan destructiva, por mentir, por priorizar el estatus y las apariencias sobre la felicidad de mi hijo y el bienestar de mis nietos." Turning to Alejandro, she continued, "And to you, my son, por animarte a convertirte en el tipo de hombre que abandona sus responsabilidades, que ve las relaciones como transacciones. Me equivoqué, so terribly wrong." The silence that followed was dense, loaded with the weight of years of resentment, of suppressed pain, of lost opportunities. Alejandro felt a lump in his throat, unable to formulate a response. It was Daniel, surprisingly, who broke the silence. "Are you our grandma?" he asked, looking at Sofía with childish curiosity. A shaky smile appeared on the elderly woman's face. "I am, dear, although I don't deserve that title yet." "Now we have 3 grandmas," Leo observed pragmatically. "Daddy Raúl's mom, Mommy's mom, and you." "Tres abuelas?" Sofía repeated, unexpected tears shining in her normally dry eyes. "How lucky you are." Something broke at that moment, not dramatically, but like thin ice melting under the spring sun. Alejandro saw his mother not as the manipulative and controlling figure she had always been, but as an elderly woman, confronting the mistakes of a lifetime, seeking redemption,
while there was still time. I'm trying to be a better man than I was, Alejandro said, finally finding his voice. A better father than the one I had as an example. It's not easy, and I make mistakes every day. But I'm trying. The words were not directed only at his mother, but at everyone at the table. At Carmen, for protecting the children, while allowing him to slowly enter their lives. At Raúl, for his generosity in sharing the fatherhood he had taken on, alone for so long. At Isabel, for her strength in staying and trying to rebuild something new from the ashes of what they had lost. And at the boys, for their incredible ability to love without judgment, to accept without conditions. A full year had passed when Alejandro suggested a trip to the same amusement park where it had all started. Everyone agreed, Carmen and Raúl, Isabel, the triplets, even Sofia, who now spent entire afternoons with her grandchildren, making up for lost time with stories and homemade cookies. Under the same sunny sky, in the same colorful and noisy setting, Alejandro watched his expanded family. Not perfect, still marked by scars from the past, but genuine in its imperfection. Daniel held his right hand, while Isabel carried a laughing Leo on her shoulders. Mateo corría por delante con Raúl, mientras Carmen y Sofía conversaban detrás, compartiendo historias sobre las travesuras más recientes de los niños. "Papi," Daniel called, pulling his hand for attention. "Are you happy?" Alejandro se agachó para estar a la altura de su hijo, looking into the eyes that were mirrors of his own. "I am, son. Very happy." "Me too," the boy replied with simplicity, before running to catch up with his brothers. Alejandro remained there for a moment, watching the people who, through pain and forgiveness, through difficult choices and necessary concessions, had become his family. A family that did not follow traditional definitions or social expectations, but that was sustained by something stronger than conventions. Imperfect, but persistent love. And at that moment, under the sun of a Sunday afternoon, identical to the one that had changed his life a year earlier, Alejandro finally understood the true meaning of fatherhood, of family, of success, not measured in professional achievements or carefully maintained appearances, but in the ability to love and be loved, to make mistakes and try again, to build bridges where there were once only abysses.